de la República y el gobierno de su proyecto de reforma constitucional para recortar los mandatos tanto de los congresistas como del Poder Ejecutivo y que tengamos autoridades nuevas. Esa es la voluntad del presidente desde el 28 de julio del próximo año. Así es, creo que el Congreso está a la expectativa de la presentación de este documento para evaluarlo y ver qué medidas van a tomar. Hemos escuchado distintas voces y hay una entrevista a la vicepresidenta y también congresista Mercedes Arauz el día de hoy en el Diario El Comercio, en el que deja bien claro que ella no va por este adelanto de elecciones, que no le parece una buena idea, que han sido elegidos hasta el 2021 y que va a tratar de convencer al presidente de que esa sea, por ese camino vaya el gobierno, ¿no? Y no se ha privado de hacer unas críticas nada menos que sobre frivolidad a propósito del uso de algunos recursos constitucionales como la vacancia y la cuestión de confianza. Así es, callada no se quedó esta vez, Mecher Arauz. Verdaderamente callada no es lo que se puede decir. Vamos a ver qué nos comentan sobre eso y sobre el contexto general y la evolución de nuestras instituciones. Dos congresistas que hemos invitado, por una parte Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y Clemente Flores, que es el vocero de la bancada no oficialista de Peruanos por el Cambio. Buenos días, señores congresistas. Muy buenos días, señores. Buenos días, Fernando. Buenos días, Fernando. Víctor Andrés García Belaúnde, se dice que usted fue el que inspiró una moción presentada por Acción Popular un mes después de la llegada de Vizcarra al poder, precisamente para que se recorten los mandatos en la fecha en la que ahora ha sido propuesta por el propio señor Vizcarra. Bueno, no sabemos la propuesta del señor Vizcarra cómo es, por lo menos hasta el día de hoy, hasta la mañana de hoy no ha llegado, por lo tanto no la conozco, pero por lo que ha anunciado el presidente, evidentemente sería casi una copia fiel del proyecto que Acción Popular, la bancada de Acción Popular presentó el 23 de abril del año 18, a un mes exactamente de haber asumido el poder Vizcarra, y lo hicimos porque pensamos que era difícil el entendimiento y el diálogo entre el Congreso y el gobierno, que había poca voluntad para hacerlo, que además históricamente en el Perú los vicepresidentes han gobernado cuando han reemplazado al presidente por muy poco tiempo, no por casi un periodo presidencial que son 3 años y medio, casi 4, cuando los 4 años eran los periodos presidenciales en el Perú siempre hasta la época de Leguía, y entonces consideramos que era mucho tiempo para que una persona no elegida directamente por el pueblo, elegida más bien por el presidente saliente, pudiese gobernar y lo hiciese bien además, sin tener en este caso partido, organización, equipo, respaldo, etcétera. Por todas esas consideraciones pensamos que era mejor un adelanto de elecciones al 2020. A 2020 así lo planteamos y presentamos el proyecto que se expuso, yo expuse los motivos en la Comisión de Constitución, pero la Comisión ahí lo dejó, no avanzó más en el debate y ahí quedó, ¿no? Y ahora vemos que el presidente, de alguna manera, sin citarlo, lo ha rescatado, ¿no? Pero significa que ustedes creen, uno, que es constitucionalmente viable y que desde el punto de vista de los plazos también es viable y que desde el punto de vista de las consecuencias para la economía del Perú resulta, pese a todo, razonable. A ver, son muchas preguntas en una sola. Son los 3 argumentos contra que han dado. En primer lugar, constitucional, evidentemente la Constitución no prevé esto, pero la Constitución sí prevé cómo cambiarla, por lo tanto podemos cambiar la Constitución. En segundo lugar, por crisis, hay una crisis, es evidente, no es muy grave, no es tan grave como puede haber sido la crisis del año 48 o 62, 63, pero evidentemente hay una crisis. En tercer lugar, que hay antecedentes de esto, claro que los hay, en muchas partes del mundo, y antecedentes que en iguales circunstancias y que inclusive no estaban previstos en sus propias constituciones de origen. Por ejemplo, los 3 antecedentes de América Latina que son importantes son el caso de Balaguer, que se adelantaron las elecciones y que salvó de una crisis a ese país, República Dominicana, y en el caso de Argentina, clarísimo, el caso de Alfonsín y el caso de Fernando de la Rúa. En ambos casos se adelantaron las elecciones, inclusive cuando Paniagua fue presidente transitorio el año 2000, Toledo, candidato, sugirió a Paniagua que adelante las elecciones para adelantar las elecciones y adelantar la transferencia de mando del gobierno transitorio. Y por supuesto Paniagua no aceptó en su momento. Entonces ya hay algunos antecedentes en América Latina de adelanto de elecciones. Y en Europa sucede siempre, además, porque son regímenes diferentes parlamentarios, pero sucede siempre y siempre se suceden para salir de crisis. Ergo, ¿por qué no emplear lo mismo en el Perú?
¿quiénes se oponen y por qué se oponen? Bueno. ¿Pero qué ha escuchado usted esos últimos días? Bueno, yo creo que se oponen algunos porque creen que no es constitucional, porque creen que no es conveniente, porque creen que es romper las reglas de juego de la democracia, otros porque quieren quedarse un año más en el Congreso, supongo yo. También habrá algunos que piensan en la quincena más que en la Constitución o en salir de la crisis. En fin, yo creo que hay de todo un poco, pero finalmente en el debate conoceremos exactamente cuál es la posición de cada una de las bancadas. Señor Flores, su partido me imagino que respaldará plenamente lo que el presidente proponga. Sí, nosotros desde la bancada hemos ya mencionado, vamos a apoyarlo. No nos hemos juntado en todos los congresistas porque están de viaje, esperamos que está llegando ahora en el transcurso del mediodía. Vamos a reunirnos, pero en su mayoría de lo que hemos hablado respaldan la decisión del presidente. Creemos que tiene que darse este cambio porque no se ha podido superar después de la caída del presidente Kuczynski. Generó una situación difícil dentro del Congreso y eso está a la vista. Hay un rompimiento de las bancadas, se han generado otras bancadas más, todo un reacomodo de cosas dentro del Congreso y que ha continuado ese enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo. Y en esa línea no se puede trabajar. Imagínate. Eso lo dice usted como vocero de PPK. Por supuesto que sí. Sin embargo, hay un miembro de su bancada que ha dado una nota disonante, Mercedes Arauz. Cada congresista tiene una posición distinta, ¿no? y respetable, por supuesto, y tiene diferentes puntos de mirar las cosas, que a la vez también es enriquecedor, porque si miramos todos la misma línea podemos estar equivocados. Si escuchamos a todos, creo que es parte de eso de la discusión y para eso está el Congreso y eso es nuestra razón de ser, discutir, debatir los temas dentro del Parlamento, ¿no? Yo creo que esta propuesta que ha hecho el presidente, como lo ha detallado muy claro acá congresista Belaunde, no es algo nuevo. Y hay propuestas que se presentaron en el Congreso, lamentablemente no se ha debatido en su momento. Después hay otra propuesta también de otra bancada que se ha presentado. Amplio, sí. Entonces tenemos ahora con el Ejecutivo que va a presentar otra, tendríamos 3 propuestas. Es cuestión de revisar, discutirlo y darle una salida democrática. Eso sí creo que ni cerrada de Congreso, ni vacancia el presidente, creo que le hace bien al país. Tenemos que ser maduros, responsables y darle una salida democrática pensando, de hecho, por supuesto, en los 30 millones de peruanos. Para la vacancia parece no haber argumentación, se incurriría probablemente en una exageración, en una quiebre del régimen democrático. Hasta ahora ya la cuestión de confianza parece demasiado trajinada, ¿no? Si la primera que nos hizo muchísimo daño con la salida del presidente Kuczynski, 2, ¿cuál sería el mensaje hacia el exterior, a la inversión privada? Se vería realmente una política inmadura en el país. A mí me gustaría que en la discusión, más que la inversión extranjera, la inversión privada, el exterior, estuviera el ciudadano. Parece que a nadie pareciera importarle qué cosa opina el peruano, ¿no? Y ya la verdad que la inversión extranjera, bienvenida, pero nos ha traído más dolores de cabeza últimamente que la gente en la calle escucha, hay que cuidar la inversión extranjera y piensa en tenemos una Odebrecht. inversión ahorita en marcha, más de $3,000 millones en un puerto en Chancay, que va a ser el mejor aeropuerto de Latinoamérica, y creo que no digo que no sea una razón. Congreso Ejecutivo en generar las condiciones, porque eso es lo que genera trabajo en el país. Sí, no digo que no sea una razón importante, pero hemos llegado hasta acá porque nadie piensa en el ciudadano. Y ya es hora de que se piense en el ciudadano. Pensando en ellos para generarle puestos de empleo, esa es la razón de ser. Recordemos que la gente ahorita tiene urticaria con la inversión extranjera y con justa razón. Algunas, yo creo que algunas, hay que separar la paja del trigo, ¿no? Sí, claro, la paja de extranjera está casi toda viene del mismo origen, pero en fin, no voy a satanizar la inversión, me parece importante. Lo que pasa es que hay que poner al ciudadano en el centro de la discusión, ¿no? Sí. Ahora, de acuerdo, Patricia, totalmente de acuerdo. La inversión es muy buena, por supuesto, pero la inversión extranjera, pero también hay que pensar en la inversión pública, que no está funcionando mucho, y la privada tampoco se está alentando mucho. Pero además, la inversión extranjera hay que apoyarla, por supuesto que sí, pero hay que poner una regla de juego mejores de las que actualmente existen. Un poco de orden, porque vamos a pasar otra vez por lo mismo. Exactamente, ¿no? Porque estamos pasando lo mismo y estamos viendo cómo algunas inversiones extranjeras han sido tóxicas. Pero además hay que recordar que la inversión extranjera no siempre es inversión. O sea, muchas veces
insisto, es muy buena, pero hay que corregirla y hay que ponerle parámetros. Muchas veces llega al Perú y la inversión extranjera es una inversión peruana, porque son empresas extranjeras que vienen con un cliché, con una etiqueta, logran un contrato y levantan dinero del Perú, no lo traen de fuera. Es decir, piden préstamos, y eso lo hemos visto en el caso de Chaggia con Odebrecht, que casi todos los préstamos son peruanos, ellos no han traído plata de fuera, Odebrecht. Es decir, utilizaba una licencia o una concesión o un concurso ganado para levantar plata dentro del Perú. No traían plata de fuera necesariamente. Y además, la inversión extranjera, de peruano en extranjera, es mucho mayor, porque el 50% casi o un poco menos de las AFPs tienen el dinero de los peruanos fuera del Perú. O sea, estamos al revés, el mundo al revés. El dinero de los peruanos se va afuera y el dinero de los extranjeros se queda también afuera, porque recogen el dinero que hay en el Perú para poder hacer obras. O sea, inversión sí, pero las reglas de juego hay que cambiarlas y mejorarlas. Tenemos que ir a una pausa, después de lo cual quisiera saber qué escenario político electoral abre esto y cuán preparados están los partidos para competir y con qué reglas en las elecciones que serían en más breve plazo que lo que habíamos previsto hasta ahora. 8:16, pausa y regresamos. ¿Quién hubiera pensado que hoy nuestra gastronomía llegaría tan lejos? Hemos avanzado, pero este largo camino debe continuar con ellos. Jóvenes con un hambre de triunfar tan grande como el reto que les espera. Hacer que el Perú no solo brille en el ranking de los mejores restaurantes, sino entre los países con mayor respeto por la biodiversidad, mejor nutrición e igualdad de oportunidades. Llevamos 25 años acompañando a los peruanos, convencidos de que el futuro lo escribimos juntos hoy. Vamos. Para ti, para todos. Uber. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:19, estamos entrevistando al congresista Clemente Flores de PPK, representante de Lambayeque, y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. La pregunta que había quedado planteada: ¿cuál es el escenario político que esto abre? Es decir, ¿cuán preparados están los partidos a participar en elecciones en más breve plazo que lo previsto? ¿Y bajo qué reglas lo van a hacer? Porque estábamos justamente en un proceso de reforma de algunas instituciones electorales y políticas.
Yo creo que los partidos aún todavía en este momento con el anuncio del presidente los ha agarrado pues un poco fríos, ¿no? No estaban preparados para un tema de las elecciones que ha hecho la propuesta en este caso el presidente Vizcarra. Yo creo que los partidos aún con las reformas que se estaban tratando de empujar, que algunas de ellas han sido aprobadas, son importantes, van a ayudar a tener partidos mucho más fuertes, la transparencia del manejo de los recursos, los candidatos que no estén cuestionados, que no tengan procesos judiciales. Entonces creo que se estaba trabajando en esa medida. Pero lanzar en este momento esta propuesta, la verdad tendríamos que hacer una amplia discusión en el Congreso qué reformas se van a ser aplicadas a este proceso electoral y algunas probablemente todavía no se han logrado tener el consenso al 100%, ¿no? Entonces creo que es un tema importante para poder ayudar y sobre todo fortalecer el tema de los partidos y tener candidatos limpios, ¿no? Sí, yo creo que el tema es interesante también porque ahí se va a ver si hay partidos o qué tipo de partidos existen en el Perú, es evidente. Porque los partidos deben ser como los atletas, que están siempre entrenando para competir en cualquier momento, cuando se presente la ocasión. No solamente prepararse o empezar a entrenar cuando viene un campeonato. No. El atleta bueno, responsable y profesional está siempre preparándose. Es decir, nunca deja de entrenar. Y entonces en el partido es así. Los partidos están preparados para participar en cualquier momento porque sus actividades no cesan, no tienen por qué cesar. Claro, se intensifican cuando hay elecciones, es cierto, pero no tienen por qué cerrar las puertas y abrirlas solamente cuando hay una elección. No deberían, pero es lo que no tenemos ahora en el país. Exactamente. En el caso de Acción Popular no es así, por suerte. Ustedes tienen un plan para el problema de Tía María, por ejemplo, tienen un plan para el problema de la Junta Nacional de Justicia. Los grandes temas son los que hemos visto relativamente silencioso Acción Popular, esos últimos temas. No hemos participado en las bancadas y acá ha estado Miguel Román, presidente de la Comisión de Energía y Minas, que es de Acción Popular y es de Cocrachacara además, que ha expuesto un poco la posición del partido en ese tema. Entonces, sí, estamos preparados. Ahora, si se aplican las normas que se han aprobado últimamente para las elecciones próximas, va a ser difícil. Quizás la única que se podría aprobar, me da la impresión, no he revisado bien el tema todavía, es el tema del financiamiento de las campañas o de los partidos. Pero el resto lo veo difícil. ¿Paridad y alternancia? Sí, pero no sé si haya tiempo para las elecciones internas, ¿no? Si es que las elecciones son en abril próximo, digamos, ¿no? Entonces no lo sé. En fin, habría que estudiarlo. Pero de las reformas que han hecho, muchas tendrían que quedar pendientes para una próxima elección, no para la inmediata que se podría aprobar ahora, ¿no? Pero finalmente nadie asegura tampoco que habiendo cambiado todo lo que se ha cambiado, las elecciones o la elección de las personas sean las personas más adecuadas para participar en un congreso futuro. Por ejemplo, ¿no? Ustedes son una bancada, porque me hace un enredo el que ha pasado con el partido de PPK, porque se convirtió en el partido contigo que tiene una bancada distinta, entonces ustedes son algo así como una bancada sin partido y ellos son un partido con una bancada chiquitita. Eso es lo que pasa. Si ustedes quisieran armar o presentar como una continuidad bajo un grupo político que participe, no tienen en qué grupo presentarlo. Claro, nosotros, en la campaña de 2016 fuimos con PPK, el bancada y el partido tenían el mismo nombre. Los dirigentes del partido decidieron cambiar el nombre a ponerle Contigo. Y separarse de la bancada, ¿no? Nos retiramos del partido y mantenimos el mismo nombre PPK. Que no tiene una inscripción como tal. Claro, nosotros ahora estamos libres, ¿no? No estamos haciendo limbo. No estamos dentro del partido. Y vamos a culminar. ¿Qué cosa quiere decir con libre? No, porque no se pueden reelegir, pero sí es interesante que son un grupo político. No, hemos decidido mantenernos porque ese es el mandato de la población que nos ha dado por 5 años y continuamos. Bueno, ahora si hay un adelanto, vamos a ir hasta lo que decía las normas, pero vamos a acompañar en este proceso al presidente, porque creemos que la población votó por un partido, por una bancada, y nosotros continuamos hasta el final. ¿Hay alguna vocación de armar otro partido político encabezado por el presidente Vizcarra cuando éste sea expresidente? ¿Se les ha ocurrido, se les ha pasado por la cabeza?
todo es posible, ¿no? En política no podemos decir esto no puede ser, todo es posible de conversar, dialogar, pero en ningún momento se salió o alguna idea con el presidente o de él o de nosotros, en ningún momento comentamos ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el corto plazo? Es decir, se reúne el Congreso, hay que formar comisiones nuevas y los ojos estarán centrados en la Comisión de Constitución, porque ella dependerá que se reciba y se dé curso de una manera rápida o no, con guerrilla procedimental o sin ella, nada propuesta que presente Vizcarra. ¿Cuánto va a tomar tener un nuevo cuadro de las comisiones decidido? Bueno, entre una semana y 2, ¿no? Porque tienen primero que instalarse, bueno, pero primero tienen que hacer la reestructuración, porque como las mayorías han cambiado, y en la última elección al Congreso, a la presidencia del Congreso, volvieron a cambiar 1 hora o 2 horas antes de las elecciones, entonces ahora habría que ver las bancadas, qué número tienen, básicamente la bancada mayoritaria. Y de acuerdo a eso hay que hacer una reestructuración de las bancadas, y eso significa que algunas bancadas puedan perder presidencias o puedan ganar presidencias, y de hecho pueden perder o ganar mayorías dentro de la propia comisión. Todo eso tiene que verse, y luego, después de decidido el tema, tienen que instalarse, que tendrá que ser la próxima semana. Yo creo que antes de 10 o 15 días va a ser difícil que las comisiones puedan empezar a funcionar. ¿Debe mantener la Comisión de Constitución Fuerza Popular? Ese es un tema a discutirse, ¿no? Normalmente cuando se designan las comisiones es para toda la legislatura, las 5 legislaturas, los 5 años del mandato legislativo. Generalmente es para eso, ¿no? Se designan en su momento y se quedan hasta el final. Pero claro, si hay cambios en los números de las bancadas, en los miembros de las bancadas, evidentemente van perdiendo o ganando comisiones, y claro, las que dejan quedan libres y las coge otra bancada, pero normalmente no hay cambios, salvo, insisto, que cambien las mayorías. Si Fuerza Popular tenía 73 y ahora tiene 53, evidentemente hay 2 o 3 comisiones que va a perder. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente las que ellos dejen, ¿no? Las que ellos dejen. No se puede hacer un acuerdo. Porque hay que recordar que puede llegar a acuerdos, claro. Se puede hacer acuerdo, pero es difícil. Si no hay acuerdo, las que ellos dejen. Va a estar difícil convencerlos, yo creo ¿no? que Pero Constitución, la verdad, por el bien del Congreso o de este año que queda, si se va al tema de las elecciones, debería ceder a otra bancada, ¿no? Ante los serios reclamos, cuestionamientos, que prácticamente se le iba a empujones a la congresista Bartra para sacar el tema. ¿No? Nos hubiese gustado mejor que tenga otra bancada y que sea un poco más objetiva, ¿no? Yo veo difícil que Fuerza Popular sea Comisión de Constitución. Bueno, hasta y hay un acuerdo, tengo entendido, hay un acuerdo de ellos y de muchas bancadas en realidad, de rotarse siempre la presidencia, no a la reelección dentro de la comisión, ¿no? O sea que no sería Rosa Bartra, sino otro miembro. Parecería que es así. Bueno, además estamos asumiendo que el fujimorismo está dispuesto a llevar adelante el pedido del presidente Vizcarra de adelanto de elecciones, y eso no necesariamente va a ser así, ¿no? ¿Puede conseguir los votos para denegar este pedido? Claro, si nos vamos al tema de números, ellos pues tienen la voz en el Congreso, ¿no? O sea, ellos son la mayoría, ellos podrían decir, no aceptamos la propuesta del presidente. No los veo con ganas de aceptar, ¿ah? No los veo con ganas de aceptar. Podrían cerrar en eso, pero también tendrían que tener en cuenta que yo creo bien difícil ya que salgan a la calle también, ¿no? La población se los yo creo que eso se va, Patricia, yo creo que eso se va a notar en el debate, ¿no? El debate va a ser abierto, siempre ahí el canal del Congreso lo transmite en directo, y bueno, en el debate van a salir ideas y van a salir posiciones y bueno, y la gente puede cambiar también, ¿no? Puede cambiar. Recordemos que parecía que la propuesta de una mesa fujimorista no iba a prosperar, y finalmente lo que prosperó fue una mesa fujimorista, y largamente, ¿no? Y largamente. Con una mayoría aplastante. Así es, no podemos subestimar la capacidad de manejo del Congreso del fujimorismo todavía, ¿no? Tomamos nota entonces, Patricia, que nos ha predicho el congresista García Belaúnde, que tomará no menos de 2 semanas a que se instale la Comisión de Constitución, de manera que ahí tenemos ya
el mes de agosto avanzado. Pero ellos, el propio ministro de Justicia, que habla sobre este tema bastante, ha dicho que esto se va a ver entre agosto o septiembre, o sea que ellos mismos han calculado que es así, ¿no? Sí. Pero también el presidente del Congreso podría acelerar un poco, o sea, llamar y instalarse o declarar en permanente, en este caso al Congreso, y acelerar un poco el tema de la convocatoria, ¿no? Pero no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil. Bueno, en todo caso contamos con ustedes para que no sea por negligencia ni por lentitud innecesaria que no se tomen las decisiones. En todo caso, hasta la legislatura termina en diciembre. En teoría habría tiempo hasta diciembre, ¿no? En teoría. Bueno, muchas gracias por su presencia acá, señor Clemente Flores de PPK y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Que tengan buenos días. Hacemos una pausa de titulares de la media hora y regresamos. Es momento de escuchar los consejos. Los titulares llegan gracias a Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El Ejecutivo presenta hoy al Congreso la propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020, tal como lo anunció el presidente Martín Vizcarra en su mensaje por Fiestas Patrias. Esta mañana, un auto se despistó y chocó contra un semáforo en el cruce de las avenidas La Marina con Fawcett en San Miguel. La conductora del vehículo resultó herida. Vecinos denuncian que la caída de un poste hace más de una semana en la avenida 24 de junio en el Rímac afecta el tránsito peatonal y vehicular. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 30.000 soles por la ubicación que permita la captura de Adriano Pozo, agresor de Alet Contreras. La Municipalidad de Lima recordó que a partir de hoy se reanudará la restricción vehicular pico y placa tras 2 días de suspensión por feriados. Hoy pueden circular los autos con último dígito impar. Los titulares llegaron gracias a Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno.
Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:36, recibimos al abogado, periodista y analista político Juan de la Puente, que ha escrito una columna optimista en el diario La República. Señor de la Puente, ¿usted cree que la clase política reacciona en esta fase inicial con una forma de negación de la realidad, pero que objetivamente las tendencias van a llevar a algo positivo para la evolución política de nuestro país? ¿De dónde tanto optimismo? Buenos días, un gusto, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan? Mira, yo creo que deberíamos aprender de las dos transiciones que hemos tenido en el Perú. La transición del 77 al 80 y la transición del 2000 al 2001. En la transición primera fue para salir de un gobierno autoritario, fue una transición negociada con mucha gente en la calle y el Perú discutió el futuro. En la transición del año 2000 a 2001 fue para salir de un gobierno autoritario, digamos autoritario competitivo, como fue rotulado, para entrar a la democracia, y también se discutió mucho el futuro. Hay una especie de regla no escrita de las transiciones políticas, en el sentido que este tipo de procesos, Fernando, permiten una discusión más profunda, más de futuro. Y yo creo que estamos en ese momento. Y si yo fuera parte de los partidos llamados tradicionales, me preocuparía mucho más bien por entrar a este proceso con nuevas ideas, con profundas renovaciones, no solo de personas, sino de programas. De modo que yo no veo que este adelanto de elecciones sea, digamos, una alternativa ciega. Creo que es una alternativa que permitiría fortalecer la democracia, renovar programas, renovar el sistema y darle estabilidad a un país que necesita una presidencia fuerte en los próximos 5 años. Una presidencia fuerte que saldría de dónde, Juan, porque la pregunta que nos hacemos muchos es, de acuerdo, se está escuchando a la calle, se está también haciendo evidente que esta combinación ejecutivo-legislativo no da para más, que están entrampados en varias luchas, algunas incluso inútiles, y que la movida de Vizcarra es muy interesante. ¿Pero tú realmente confías en que lo que viene puede ser mejor? Cualquier cosa puede ser mejor que la posibilidad de una convivencia de dos cuerpos que se repelen totalmente, ¿no? A partir de ahora, la combinación Congreso más Vizcarra, Congreso más Arauz, ¿no? Cualquiera de dos opciones es una opción de mucha incertidumbre, si es que hablamos de incertidumbre, porque también se ha manoseado mucho este concepto en los últimos días. Y en segundo lugar, porque creo que la posibilidad de una negociación para abrir un periodo de renovación de la política es más posible ahora que el año 2021. Uh-huh. De modo que... ¿Por qué? Porque, por varias razones. Primero, porque no estaba claro en el calendario hacia el año 2021 la obligación de los partidos de renovarse. Uh-huh. Ahora sí aparece claro la posibilidad de renovarse. Esa es la primera razón. La segunda razón, una exagerada confrontación diluye el centro político, de modo que 2 años de confrontación fortalecería escenarios ultraizquierdistas o ultraderechistas. Y la tercera razón, no hay mejor discusión sobre el futuro en el momento de una enorme negociación.
Hay reglas que nosotros hemos tenido en los últimos años sobre las transiciones. La primera es que las soluciones son políticas. Segundo, que la política suministre soluciones legales. Y la tercera, que se negocie. Si no se negocia ahora, evidentemente no se va a negociar el 2021. Entonces yo prefiero una salida negociada. En ese sentido acierta la vicepresidenta Arauz en su entrevista hoy día, solo que ella quiere negociar para quedarse cuando tengo la impresión que la negociación es para irse. ¿No? Pero ahora, digamos que hay que negociar, hay que negociar. ¿Qué partidos están en condiciones de presentarse a unas elecciones adelantadas más o menos estructurados? Porque tenemos a un APRA descabezado, por obvias razones, a un fujimorismo que lo va a coger si es que a Keiko no se le levanta la prisión preventiva con Keiko en la cárcel. No hay mucho más. El APP está más o menos estructurado, Acción Popular también. ¿Qué más cartas tenemos? La izquierda está dividida y mezcolanteada, ¿no? ¿Qué cartas hay sobre la mesa, Juan, para tratar de prever qué cosa? Bueno, el señor Guzmán tiene una buena opción. Bueno, una primera pregunta es qué va a pasar con las 4 reformas aprobadas y que no han sido enviadas al Congreso. Hay otras 2 que tienen que pasar por la segunda votación de reforma constitucional, pero a mí me extraña que habiéndose esto aprobado en el periodo del presidente Salaverry, las autógrafas de estas normas no hayan ido al Ejecutivo para que puedan ser promulgadas. Porque sí reconozco que mejoraría sustancialmente esta negociación para el adelanto de elecciones que se hagan con las reglas que se habían aprobado en las últimas semanas. Aún así, me parece que es importante que este elemento también entre a la negociación de una reforma que acorte el mandato de ambos poderes. En lo que sí me parece que hay mucho por ver es en el papel de la calle y de la sociedad. Porque las 2 transiciones políticas anteriores, la del 78-80 y 2000-2001, hubo mucha gente en la calle. Y hubo una fuerza tan importante que el año 2000 tuvimos que armar la mesa de diálogo de la OEA. Y varias decisiones que fueron fundamentales en esta desembocadura pacífica del gobierno de Fujimori tuvieron que ver con la mesa de diálogo con la OEA, donde estaba la CGTP, el Colegio de Abogados, la Coordinadora de Derechos Humanos, estaba la CONFIEP, estaban los partidos, estaba en el fujimorismo, ¿no? Entonces, eso no tenemos hoy día. De manera, si no hay una negociación, entre comillas, tutelada por la sociedad, podría ser que tengamos una negociación más áspera, ¿no? Porque digamos, no habría una fuerza que modere esto y al mismo tiempo que empuje, de manera que quizás en las próximas semanas pueden entrar a una disputa muy dura, violenta, áspera, el Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? De acuerdo, pero imaginemos que esto finalmente fluye y que tenemos nuevas elecciones. Mi pregunta es la misma. ¿Cuáles van a ser los actores de esas nuevas elecciones? Bueno, tenemos una generación de líderes nuevos, me parece, donde está Verónica Mendoza, donde está Julio Guzmán. Julio Guzmán hay 22 partidos, ¿no? Julio Guzmán ya tiene un partido inscrito. Pueden aparecer otros líderes y exlíderes regionales, pero también hay posibilidades de que los partidos se renueve. No sé, por ejemplo, cuál será la candidatura de Acción Popular. He leído un tuit en la mañana de Mesías Guevara diciendo que su partido está listo para participar en las elecciones porque tiene padrón, tiene autoridades, tiene comité electoral. Creo que el APRA deberá hoy, mañana o pasado elegir en la tradición aprista un portaestandarte, primero y luego un líder. Hay aprontes en ese sentido. Creo que el propio fujimorismo, todo indica que Keiko Fujimori saldrá libre en los próximos días, tendrá posibilidad también de renovarse. Tiene esa Alianza para el Progreso, que es, no sé si un partido, un emprendimiento partidario, pero lo es. Entonces yo creo que si la pregunta es, ¿el sistema tiene personas, tiene caras para darle continuidad a este recorte de mandato? Yo pienso que sí. Solo para precisar, porque creo que es importante, si Keiko saliera de la cárcel en estos días, se le levanta la preventiva, incluso con preventiva, puede postular. Si no tiene una sentencia, por supuesto que sí, ¿no? Es una candidata elegible, ¿no? Tienes a Kenji Fujimori que ha dicho, soy hijo de un presidente y tengo una misión, ¿no? Pero usted ve síntomas, indicadores en los partidos de que hay una reflexión sobre los temas de fondo, reactivación económica, inversión privada, gestión pública, temas educativos, seguridad ciudadana, mujer.
¿Usted ha escuchado que los partidos esos últimos días se han pronunciado sobre esos temas? ¿Tienen propuestas? ¿Están reflexionando? No, las cúpulas de los partidos tienen que ser renovadas precisamente por eso. En eso radica la desconexión del liderazgo político del país de la sociedad. Y eso tiene que resolverse, digamos, es un mal que tiene que curarse y hay que curarse eso en el camino. Cuando tuvimos elecciones del año 2016, se aprobaron por cada partido propuestas muy interesantes. Claro, lo hicieron en la lógica, digamos, mercantilistas, ¿no? Varios de estos partidos contrataron equipos de plan de gobierno. Pero este sistema político está condenado, entre comillas, a conversar el futuro en detalle. Por ejemplo, el consenso alrededor del crecimiento se ha acabado hace algunos años. Y tanto en la segunda mitad del gobierno de Humala, con PPK y con Vizcarra, no ha habido posibilidades de construir un nuevo consenso económico alrededor de un crecimiento más bajo, pero que debería ser un poco más diversificado y pensando más amigable con el ambiente, con las comunidades. Eso nos está faltando. Y a mí me parece que esta es una oportunidad. Y no estoy seguro que si las elecciones fuesen el año 2021, esa posibilidad sería mejor para producir ese debate. Por lo tanto, tengo la sensación que en ese punto también hay mejores posibilidades ahora. Muchas gracias, Juan de la Puente, por explicarnos los alcances de sus tesis y la manera como usted ve la propuesta del presidente de recortar los mandatos para que tengamos autoridades nuevas en julio del próximo año. Un gusto, gracias. Gracias, Juan. Buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.